¿Está todo claro entonces? El material colgado en plataforma. Bien, vamos a trabajar entonces el contenido de hoy. Denme un chancecito para presentar. Bien, señores, vamos a ver la terminología asociada a las diferentes inspecciones. Las inspecciones deben de hacerse a través de un muestreo aleatorio para que las muestras sean realmente representativas. Y en forma aleatoria, pues ya ustedes saben lo que quiere decir, que todas las muestras tienen igual oportunidades de ser elegidas. Básicamente el muestreo aleatorio pues se subdivide en 4 tipos. Aquí está el simple, el estratificado, el sistemático, perdón, y el que trabaja por conglomerados. Vamos a ver entonces cómo se definen cada uno, a ver algunos ejemplos. Vamos a solicitarle por favor a Elondra que nos lea ahí abajo donde está en rojo en qué consiste el aleatorio simple. Ok. El muestreo de aleatorio simple consiste en seleccionar una determinada cantidad de elementos en donde cada uno de los elementos tenga la misma probabilidad de ser seleccionado que el resto. Ejemplo, al revisar un lote de cajas con materia prima, sortear los números de serie de cada pieza para inspeccionar lo que salga seleccionado. Ok, entonces cuando se hace así, pues estamos haciendo uso del muestreo aleatorio simple. Ok, vamos con el estratificado. Adelante, Carlos, por favor. Se aplica cuando la población se divide en grupos o estratos claramente diferentes entre sí. Se selecciona una muestra de cada estrato. Ejemplo, si se quisiera aplicar una encuesta para conocer la opinión de los estudiantes sobre el servicio de la cafetería, tal vez sería importante darle la oportunidad a los estudiantes de todas las carreras. En este caso, podría definir estratos por carrera y así asegurarse de aplicar encuestas para que reflejen la opinión de todas las carreras. Bien, entonces, ¿en qué se diferencia el estratificado del simple? ¿Quién me dice? Adelante, Laura. Que ya ahí, o sea, en el simple es algo aleatorio, no se va a saber específicamente qué pueda salir, sin embargo, en el estratificado sí se va a aglomerar como en grupos o se va a saber la persona X que va a ser encuestada o verificada. Recuerda que no se sabe porque todos siguen siendo aleatorios. Lo único que aquel pues se selecciona en función a todo lo que es la población y en este caso pues subdividimos en grupos o estratos para tener una representación en función a nuestros intereses. ¿De acuerdo? Bien, Okay. vamos a continuar con el sistemático. Adelante, Maribel. Santa. Adelante, Santa. Buenas noches. Buenas. Muestreo aleatorio sistemático. La población puede verse como una serie de objetos. La muestra se integra seleccionando elementos de esa serie. Se fue el audio, Santa. No se está escuchando nada. No se está escuchando nada.
¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, repito todo. Sí, por Muestreo favor. aleatorio sistemático. Muestreo aleatorio sistemático. La puede verse como unos objetos. La muestra se integra seleccionando elementos de esa serie en intervalos de tiempo o cantidad. Ejemplo, al entrevistar a los clientes de un centro comercial y seleccionar a los clientes que salgan por la puerta cada 15 minutos, este tipo de muestreo hace más eficiente la selección de los elementos. Ok, entonces, ¿qué es lo peculiar de este muestreo? Que tiene un tiempo determinado de hacerse. ¿Un tiempo o una cantidad? Cualquiera de los Una dos. cantidad, perdón, No, no, una puede ser cantidad y tiempo. uno de los dos, o uno o el otro. Puede ser con cualquiera Sí, de los dice, dos. Es correcto. exacto. Bien. Y tenemos acá el de por conglomerados. Adelante, Arnold, por favor. Profesor, déjame ver si esto. Diga. No le escuchamos. Ok. Ok. Muestreo aleatorio por conglomerados. Se aplica cuando la población se divide en grupos o conglomerados, cada uno de los cuales se parece a la población en su conjunto. Se selecciona una cierta cantidad de conglomerados y de ellos se toma la muestra, al contrario de los extractos que son claramente distintos entre sí. Los conglomerados son divisiones entre elementos muy parecidos entre sí. Ejemplo, bueno, eso no lo estoy diciendo. Sí, continúe con el ejemplo. Ok. Ejemplo, si se recibe 5 contenedores con el mismo producto, en lugar de tomar aleatoriamente elementos de todos los contenedores, puedes seleccionar aleatoriamente uno de los contenedores para obtener la muestra de productos. Como puedes observar, este tipo de muestreos son muy útiles para determinar el proceso con el que podremos inspeccionar una muestra. Ok, entonces, ¿qué le aporta este muestreo, este tipo de diferente a los demás? Bueno, tal vez que no hay que seleccionar una gran cantidad de muestras. Pero ¿qué hay que tomar en cuenta para poder, pues, seleccionar ese tipo de muestreo? Aquí. Adelante, Carlos. Profesor, excúseme, no le voy a responder la pregunta, sino tengo otra duda. Ah, pero En vamos a caso de, por responder, ejemplo, vamos a responder esta primero y luego vamos a la suya. perfecto. Ok, ¿algún voluntario para contestar esta pregunta? Lo importante aquí, ¿qué es lo que le agrega? El Buenas. parecido, el parecido que tiene que tener esa población seleccionada, ese grupo seleccionado a todo el conjunto. Porque si no, entonces se pierde la representatividad. Entonces, debemos de dividir en grupos o conglomerados, pero cada uno de ellos pues debe de mantener un parecido en características al conjunto completo. Bien, dígame ahora, ¿quién era que tenía la duda? Carlos. Por ejemplo, me voy a ir la pregunta es en base al ejemplo, A este que último. dice que por ejemplo, se seleccionan contenedores con el mismo producto. En caso de que, por ejemplo, nosotros como inspectores de calidad nos lleguen, por ejemplo, 3 contenedores diferentes con el mismo producto, pero lotes diferentes. O sea, ¿se podría hacer ese tipo de muestreo? Sí, sí, lo importante aquí son los criterios y las características de calidad.
En cuanto a la cantidad de muestras que se selecciona, precisamente ahorita vamos a ver un método para nosotros determinar qué cantidad de esa muestra va a ser lo representativo para nosotros o rechazar en función a alguna cantidad de defectos o errores, o para aceptar el lote completo, pero en función a esa muestra a esa cantidad de muestras que seleccionamos, que es la militar estándar, una norma, una regla que hay por ahí, con el que nosotros vamos a calcular el tamaño de esa muestra. Aquí en este caso, por conglomerado, lo que queremos es agrupar, dividir por características, por criterios, esas distintas poblaciones que van a ser similares al conjunto completo. En este caso, un furgón con las mismas características, criterios para el conjunto completo, que serían los 3 furgones que le lleguen. Por ejemplo, profesor, ay, disculpe que no levanté la mano. Por Bien. ejemplo, que lleguen los que llegaron, por ejemplo, el lunes, los que llegaron de tal país, los que llegaron a tal hora. Si llegaron de un país y están llegando de otro, es muy probable que no tengan que no respondan a la misma característica, porque ya de por sí pudiera ser que, aunque sean fabricantes de la misma marca, son de características diferentes y dependería del producto también. Habría que ver específicamente cuáles son los criterios que se van a tomar en cuenta para distinguir o para igualar esos grupos que se están haciendo con el conjunto completo. ¿Me entiendes? O sea, hay que ver específicamente cuál es la situación de cada caso. Pero si asumimos que todos los furgones que lleguen tienen la misma característica en cuanto a producto, pues entonces ya estaríamos haciéndolo por conglomerado al seleccionar un grupo que nos represente a todo el conjunto. Uy, se ven acá. ¿De acuerdo? Sí. Alguien estaba diciendo algo. Bien, entonces, parte del trabajo que vamos a tener con aspectos de calidad es inspeccionar pues los diferentes lotes de materiales o de sus productos antes de que entren a nuestro proceso de producción. Entonces, nosotros debemos de asegurar de que trabajemos con esos materiales en buen estado, o de lo contrario estaríamos afectando todo lo que sería la cadena productiva y desde antes de empezar. Entonces, como sabemos, es muy imposible inspeccionar todos y cada uno de los materiales recibidos. Entonces, para ayudarnos con esta situación, pues tenemos una herramienta bastante útil con la que nosotros podemos determinar el tamaño de la muestra que debemos inspeccionar. Y a esa herramienta pues le llamamos la Military Standard, la 105E. Es una norma que responde a un estándar, perdón, que responde a una tabla, y esa tabla pues nos va a decir en función a ciertos criterios de calidad, ciertas características, nos va a llevar a esa cantidad que vamos a asumir como buena y válida para aceptar o rechazar un lote. Entonces, vamos a ver en qué consiste y a hacer los cálculos pertinentes para que ustedes puedan, pues, hacerle frente a un ejercicio que viene a partir del fin de semana para completar este módulo la semana que viene. ¿De acuerdo? Vamos a ver el caso. Vamos a solicitar a un voluntario que, por favor, de los que no han leído. Maribel no ha leído. Adelante, Maribel. Maribel. Ediliano, ¿usted ha leído? No, profesor. Ah, pues adelante, le tocó a usted. Ok. Military Standard 105E. Veamos un caso. Una fábrica de electrónicos recibirá un empaque de baterías recargables para las tabletas que fabrica. El lote deberá contener
1.500 unidades y hemos negociado un nivel de calidad aceptable del 0.4% de efectos para este producto. Un dato importante es que el proveedor ha sido consistente en la cantidad de defectos y actualmente aplicamos un nivel de inspección normal. ¿De qué tamaño será la muestra de productos que inspeccionaremos? De esa muestra, ¿a partir de cuántos productos defectuosos deberemos devolver al empaque? Ok, entonces fíjense, como datos tenemos acá la cantidad de unidades que estamos recibiendo y el nivel de calidad que consideramos aceptable que hemos negociado con el cliente. Esos son los famosos estándares con los que se fabrican. Como vemos por ahí que hay empresas que tienen un estándar, que tienen otro, entonces nosotros lo negociamos en función precisamente al estándar que queremos en nuestro producto final. Y también tenemos acá lo que es la consistencia de ese proveedor. Ya eso viene de cara a qué tanto mantenimiento él ha tenido con ese estándar que ya ha coordinado con nosotros, qué tan consistente ha sido, o sea, qué tanta respuesta ha tenido en función a ese 0.4% que cotejamos. Porque no es lo mismo que hagamos el convenio y que él de 10 embarques que recibamos, pues haya tenido 5 o que haya tenido 8. Entonces, en función a eso, pues nosotros vamos a aplicar un nivel de inspección diferente. Lo vamos a hacer tomando en cuenta las unidades, el estándar que hemos coordinado con él y la consistencia que ese suplidor tenga con el estándar anterior. Entonces, lo que vamos a calcular con esta tablita es el tamaño de la muestra que vamos a inspeccionar y a partir de cuántos productos defectuosos rechazaremos el embarque. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con relación al enunciado? Bien, entonces, aquí está una parte, se la voy a ir presentando por partes, la tabla, para que ustedes puedan, pues, ir asociando el cálculo. Aquí arriba, si ustedes se fijan, tenemos los niveles de inspección. Nivel de inspección 1 quiere decir que vamos a inspeccionar de manera reducida. Nivel de inspección 2 es una inspección normal y severa es el nivel número 3. Y aquí tenemos los diferentes rangos para el tamaño de los lotes. Quedamos que la cantidad que nos plantea el problema es de 1.500 baterías. Entonces, ¿dónde la colocaríamos? ¿En qué rango? Normal. Fíjate que aquí El rango están, que está seleccionado, 1.201 a 3.200. exacto, entre 1.200 y 3.200 que está contemplado las 1.500. Fíjate que aquí no llega a 1.500 porque se Reducido. queda en 1.200. Y en la que le sigue, pues se sobrepasa. Entonces los 1.500 están entre los 1.200 y 3.200. ¿Qué pasa? Que ya quedamos por el enunciado del problema que íbamos a inspeccionar de manera normal. Entonces le corresponde al nivel 2. Y esa intercepción de la columna con aquí ¿cómo que se llama esto? La columna y la otra aquí. O sea, entre Filas y la columnas. fila, exacto, ese es el término. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces tenemos aquí, entre la fila y la columna, la intersección nos va a dar una letra. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la letra en este caso? K. La letra K. Entonces nos vamos a la tabla y, bueno, la parte derecha de la tabla, porque la otra parte también estaba en la tabla. Buscamos la letra K, donde vamos a tener que para esas 1.500 unidades que vamos a recibir, tenemos que seleccionar una muestra de 125.
¿De acuerdo? Y Ok. quedamos acá en que esas 125 baterías son las que vamos a seleccionar como bueno y válido para determinar si rechazamos o si aceptamos el lote. ¿Qué pasa? Ahora nosotros tenemos que ver el nivel aceptable que hemos coordinado con el cliente, que era de cuánto. 0.4. 0.4, que lo buscamos entonces en la columna correspondiente. 0.4 con la K. Y ahí vamos a tener dos números. El primer número quiere decir la aceptación. Vamos a poder aceptar un error o un defecto. Y sin embargo, el rechazo se va a dar cuando encontremos dos. ¿Qué quiere decir eso? Que de esas 125 piezas que yo inspeccione, yo voy a aceptar un solo defecto. Si alcancé dos defectos, entonces voy a rechazar ¿cuántas? ¿Cuántas voy a rechazar? Todo el lote ¿De cuánto? de 1500. Exacto, o sea que con esas 125 yo le aplico la tablita para calcular la aceptación o rechazo y esa aceptación sería para el lote completo. ¿De acuerdo? ¿Aquí alguna duda, pregunta? Entonces, No, profesor. aquí tenemos los dos datos que solicita el problema. Vamos a la pregunta de nuevo. ¿De qué tamaño sería la muestra de productos inspeccionados? 125. Entonces, ¿a partir de cuántos productos defectuosos deberé devolver el embarque? A partir de 2 pantallas, ¿verdad? A partir de 2 baterías defectuosas. Ah, perdón, batería. Sí, sí. Bueno, pero ahí ya ustedes saben que, oh, ¿qué pasó? Se me salió. ¿Ustedes lo están viendo? No. Ok, parece que le dio un teclazo aquí. Déjenme volver. Ok, ahora ese numerito que nosotros tenemos, o sea, ese tipo de inspección, ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde yo voy a seleccionar que mi inspección va a ser reducida, normal y severa o severa? Bueno, eso responde a un historial que ha tenido ese suplidor. Yo voy a iniciar mi proceso de muestreo y de inspección con una inspección normal, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que si yo tengo aquí, acepto 10 lotes consecutivos, entonces yo voy a bajar a una inspección reducida. ¿De acuerdo? Y si yo me mantengo y aparece entonces un rechazo de un lote o la producción es irregular, entonces vuelvo al nivel normal. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esa parte? Yo voy a darle un tratamiento a mi suplidor normal, pero aquí voy a tener dos opciones. Yo voy a aceptar 10 lotes consecutivos y como él me está respondiendo bien, entonces le voy a reducir el nivel de inspección. Pero ese nivel de reducción, de inspección reducida, va a estar supeditado a si se rechaza un lote o viene la producción irregular, donde entonces yo volvería a inspección normal. ¿Verdad? ¿Estamos claros hasta aquí? No oigo a nadie. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, entonces por el otro lado, porque recuérdense que tenemos inspección reducida, normal y severa. Por el otro lado, si acaso yo rechazo
2 de 5 lotes consecutivamente, quiere decir que tengo que amarrarme los pantalones con ese cliente y entonces cambiar a inspección severa. Bien, él tiene 2 oportunidades aquí. Si yo acepto 5 lotes consecutivos, el suplidor pues enmendó falla y entonces volvió a la situación de inspección normal. Pero si él estando en inspección severa emite 10 lotes consecutivos, ¿verdad? Bajo inspección estricta, entonces yo tengo que interrumpir a ese suplidor. Porque si ya con inspección severa, ya él emite 10 lotes consecutivos bajo inspección estricta, pues entonces ya yo interrumpo ese suplidor porque ya me estaría afectando lo que tiene que ver con el costo. ¿De acuerdo? Entonces de ahí viene la parte donde en la tabla nosotros aplicamos el nivel 1, el nivel 2 o el nivel 3. O sea que esos datos de los niveles yo los extraigo de la situación histórica del comportamiento que ha tenido ese suplidor. Bien, hasta aquí alguna duda, pregunta. ¿Duda, preguntas? Yo por ahora no, todo para mí está claro, no sé para mis compañeros. Ok, parece que sí, porque no han dicho nada. Claro, profesor, todo está Sí, claro. maestro, es entendible la explicación. Perfecto. Entonces, para la próxima semana nosotros vamos a tener ejercicios de muestreo como este para calcular tanto la cantidad de las muestras y el nivel de aceptación o rechazo. Y daríamos inicio a la última semana con lo que es la auditoría de calidad, donde vamos a ver el procedimiento para llevar a cabo las auditorías. Un ejercicio más bien teórico, el único ejercicio práctico, bueno, al menos de cálculo con cierta envergadura, es este de la Military Standard. Los demás pues son una serie de cuadros para asociar la teoría, los tipos de inspecciones básicamente, como vimos al inicio. Entre esos cuatro vamos a tener unos ejemplos para que usted coloque un tipo u otro. Pasarán a realizar el ejercicio con la militar estándar y por último, pues el contenido de lo que serían las auditorías de calidad. Basado, claro, en la normativa ISO 9001 con referencia a la 19.000, que es la que trabaja todo el proceso de auditoría interna, tanto para la 9001 como para la 14.001. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, de acuerdo. Perfecto, pues nada, hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy. Desearle feliz resto de la noche, buen fin de semana y avancen con los ejercicios porque es probable que esta semana ya tengamos todas las calificaciones arriba. Yo la tengo abajo, lo que tengo que subirla ya a la plataforma, o sea que estén atentos por si acaso tienen alguna situación, pues inmediatamente me contestan, ¿de acuerdo? Ok. Profe, este material, ¿usted lo va a subir al grupo? ¿Lo pueden mandar por WhatsApp? Sí, Seguimos. este lo vamos a subir el video de la charla a la plataforma y en el ejercicio pues viene la tabla como tal para que ustedes hagan el ejercicio. Ok, Pero el video va a estar en la plataforma, si no hoy, mañana. ok, profe. Pues chévere. Señores, déjenme pasar la lista para tener constancia. Tengo aquí Arnold, Santa, Carlos, Ediliana, Elora, Maribel,
y no veo aquí abajo. Y Maribel. Ok. Pues ya ustedes saben, se me cuidan. Nos vemos la próxima. Recuerden que el día original es el jueves. Lo pusimos hoy por el asunto de que ayer estuve en el interior y no pude regresar. Pero seguimos mediante los jueves a las 8. Pásenla bien, señor. Entendido. Feliz Sí, retorno. profe. Perfecto, gracias, bye. Bye, profe. Gracias. Bye. Ah, Silvia, ¿qué tú lo que está chuleta al Bambi?